Un cordial saludo para todos, amigos. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí acompañándome en la reacción a más videos. Eh, Hoy traemos un video también que es interesante y que aprendemos mucho y se llama La historia de la mili, explicada paso a paso. Historias de la mili es de un canal que se llama Tierra, Mar y Aire, y que nos trae un video interesante explicándonos cuál es su historia, cómo apareció la mili, la milicia. Entonces vamos a escucharlo, vamos a aprender más, vamos a ver qué nos cuenta y al final hacemos un comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tierra, Mar y Aire. Hoy podrás saber la historia detallada del servicio militar obligatorio, también conocida como la mili. Un trozo de historia que seguro querrás conocer más a fondo. También queremos que sepas que al final de este video podrás ver una sección de fotografías y vídeos de los protagonistas de la mili, ustedes mismos. Sin más dilación, comencemos. El servicio militar obligatorio en España, frecuentemente nombrado como la mili, se inició entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y terminó en diciembre de 2001. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones y la necesidad de soldados para el ejército, en el ámbito de la Guerra de Sucesión Española, 1701-1715, se asentaron en España las bases del reclutamiento. Tras la finalización del conflicto bélico, la falta de tropas se hizo constante, por lo que se optó por la progresiva implantación de métodos de reclutamiento obligatorios pese que conllevaban una gran impopularidad, alternándolos con levas de vagos y maleantes, que resultaban poco efectivas y que se terminó por rechazar. Las milicias provinciales adquirieron un carácter forzoso. El reclutamiento, que había sido empleado hasta entonces de forma muy limitada, adquirió más importancia ante las necesidades de un ejército permanente. Comenzaron entonces a denominarse a estos reclutamientos popularmente quintos, cuyo nombre viene de principios del siglo XVIII, cuando se fijó un cupo anual de 50.000 hombres elegidos por sorteo, de los que salía un soldado por cada 5 hombres. Siglo XIX. La ordenanza de 27 de octubre de 1800 consolidó el reclutamiento obligatorio como contribución a la que quedaba sometida la población y estableció la hegemonía del soldado de quintas como base del reemplazo del ejército español. Siglo XX. La reforma aprobada por el gobierno liberal de José Canalejas en 1912, mediante la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, introdujo la denominación de servicio militar obligatorio y eliminó las figuras de la redención en metálico y de la sustitución, que habían sido las fórmulas de evitarlo legalmente, mediante el pago de una determinada cantidad de dinero, y que habían sido objeto de fuertes críticas sociales. La necesidad de mantener los recursos económicos proporcionados por estas figuras hasta ese momento, llevó a instaurar la nueva fórmula del soldado de cuota, que aunque no eximía del servicio, reducía drásticamente su tiempo de servicio a cambio del pago de dinero. Franquismo. En 1940, recién finalizada la Guerra Civil Española, Francisco Franco dictó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, por la que se modificaba la legislación sobre el reclutamiento, en la que se estableció, entre otros cambios, la duración del servicio militar obligatorio, denominado servicio en filas, en 2 años. Esta norma también disponía la prohibición de contraer matrimonio desde el ingreso en filas hasta su pase a la situación de reserva. También se fijaba una reducción del tiempo de servicio en filas, según la clasificación de los hombres sin instrucción premilitar, que tendrían un servicio de 2 años, aunque a los 18 meses podrían disfrutar de licencias temporales o ilimitadas siempre que las conveniencias y necesidades del servicio lo permitieran, con instrucción premilitar elemental, que permanecerían 18 meses en filas, que podrían ser reducidos a 12 meses, y los que cursaban estudios en universidades, escuelas técnicas y otros centros oficiales de enseñanza superior, que permanecerían 12 meses en filas, distribuidos en los periodos que se determinaran oportunamente. En 1943, se reguló por vía reglamentaria la obligatoriedad para todos los varones de haber cumplido el servicio militar para poder ser empleado en cualquier ámbito del Estado. El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945 y que constituía una de las leyes fundamentales del régimen franquista, incluía, en su artículo 7, en relación con el servicio militar, constituye título de honor para los españoles el servir a la patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley. En 1968, se aprobó la Ley General del Servicio Militar, que igualmente establecía en su artículo primero que, el servicio militar es un honor y un deber inexcusable que alcanza a todos los españoles varones.
Esta ley marcaba la división entre un servicio militar obligatorio que tenía una duración entre 15 y 18 meses, marina, y uno voluntario que tenía como ventaja que permitía elegir la región militar donde se desarrollaba el mismo, pero que a cambio era más largo con una duración entre 15 y 24 meses. El Estado implicaba a las empresas en el control del cumplimiento del servicio militar, así todos los empleadores debían comprobar, antes de admitir a personal a su servicio, si se encontraba en regla con sus obligaciones militares, incurriendo en responsabilidades en caso de incumplimiento. En democracia. En 1991, en el ámbito de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica del Servicio Militar acordó la duración del servicio a 9 meses, a la vez que prevenía que los militares de reemplazo desarrollaran preferentemente actividades en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad de reacción o ámbito de actuación se ajustaran a la formación que se adquiría durante el servicio militar y reservaba las tareas caracterizadas por su mayor complejidad, responsabilidad o experiencia a los militares profesionales. Finalización. La finalización del servicio militar obligatorio fue uno de los puntos incluidos en el Pacto del Majestic de 1996 entre José María Aznar y el presidente de la Generalidad Jordi Pujol, a cambio del apoyo de CiU en la investidura del líder del Partido Popular tras las elecciones de ese año. A pesar de que originalmente su eliminación estaba prevista para el 31 de diciembre de 2002, José María Aznar anunció unos días antes de las elecciones generales en 2000 que se adelantaría al 2001, a pesar del criterio en contra del ministro de Defensa, Eduardo Serra. El servicio militar obligatorio fue suspendido por la Ley 17.999 de régimen del personal de las Fuerzas Armadas y el Real Decreto 247/2001 adelantó esa suspensión al 31 de diciembre de 2001. Prestación del servicio. Los reclutas que se incorporaban al servicio militar pasaban en primer lugar por un periodo de instrucción militar en el campamento de instrucción de su unidad de destino, en un ambiente de aislamiento, en el que se adiestraba a los soldados de forma teórica y práctica y en el que básicamente se les preparaba durante semanas para el desfile de jura de bandera y en el que los mandos se esmeraban en que el orden del desfile fuera perfecto. A partir de 1966, se crearon los denominados centros de instrucción de reclutas, que eran unos macrocuarteles especializados en la instrucción de los reclutas. Esta primera fase culminaba con la denominada jura de bandera, a partir de la cual los soldados se incorporaban a sus destinos definitivos, donde disponían de bastante tiempo libre. Y para terminar, aquí tenéis una pequeñísima sección de fotografías y vídeos en honor a todos los que sirvieron en España haciendo la famosa mili. Bueno, entonces es un video bueno donde nos muestra cuál es el paso a paso, ¿sí?, de la historia de la milicia o el servicio militar en España, lo que era el servicio militar obligatorio, ¿sí?, conocido coloquialmente como la mili. Se originó entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La Constitución de 1812 estableció el servicio militar universal y obligatorio, o sea que todo el mundo debía prestar servicio militar. A lo largo de su historia, la regulación y la duración del servicio ha cambiado, siendo finalmente abolido en el 2001, como ya nos comentaba el narrador de este video, ¿sí? La Ley 17 de 1999, del 18 de mayo, estableció la suspensión del servicio militar obligatorio y desde el año del 2002 el ejército español se ha basado en un sistema completamente profesional. Es decir, que el que presta el servicio militar es un militar profesional, o sea que devenga, es un empleo y devenga un sueldo. Esta reforma supuso un cambio significativo en la estructura y organización de las Fuerzas Armadas del país.
¿sí? Dice, nos cuenta que entre las principales, nos narraba y decía que en conjunto la mili fue un factor importante en la historia social y cultural de España, moldeando la identidad de varias generaciones. El servicio militar de España ha experimentado varias reformas significativas que nos las contó ahí, pero que vamos a revisarlas de manera rápida acá. Entonces, primero la Constitución de 1812, que estableció el servicio militar obligatorio y universal, marcando el inicio de una regulación formal de reclutamiento en España. La ley 1868 introdujo la mili como servicio militar de 3 años, con el objetivo de modernizar y aumentar la capacidad del ejército. Luego vino la reforma de 1939. Tras la guerra civil se estableció una nueva ley de conscripción, o sea, de conscriptos, de coger candidatos para soldados, que reorganizó el reclutamiento prolongando la duración del servicio mínimo al de 2 años. La ley del servicio militar de 1954 estableció un sistema de 4 años de servicio militar, aunque se permitían periodos más cortos para personas con estudios superiores, o sea, los que ya iban a la universidad. La ley de 1978, la nueva Constitución reafirmó el derecho a la objeción de conciencia, permitiendo a los ciudadanos negarse a realizar el servicio militar por razones éticas y religiosas, ¿sí? Eso todavía pasa en algunos países, como en Colombia. Hay algunos que dicen, no, es que yo tengo esta religión, entonces yo no puedo ir, y no sé qué, eso se convierte en conflicto, pero bueno, eso todavía lo admiten. La ley de 1991 se introdujo un sistema de mili alternativo para los objetores de conciencia que podían realizar un servicio civil en lugar de militar. Entonces, listo, no prestan servicio militar, pero hay un servicio social, digamos, un servicio, se llama servicio civil, pero es un servicio social, pero les tocaba ir de todas maneras. La ley 17 de 1999 marcó el proceso de suspensión del servicio militar obligatorio, y en el 2001 se inició la transición hacia un ejército profesional, abolido completamente el reclutamiento obligatorio en el 2002. Cada una de estas reformas reflejó los cambios políticos, sociales y culturales en España, adaptando el servicio militar a las necesidades del momento y la evolución de la sociedad. Entonces, claro, y eso pasa en todos los países. Entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia, el servicio militar es aún obligatorio. Pero es obligatorio para quiénes, porque ahí está. Entonces cuando uno ha estado adentro y cuando uno sabe cómo es el tema, entonces sabe que todos no van a prestar servicio militar, que el hijo de X o de Y o de no va a prestar servicio militar, ¿sí? Entonces eso lo marca la política, lo marca la sociedad, lo marca un poco de cosas, pero aquí en Colombia es obligatorio. ¿Sí? Se ha tratado de establecer profesional, hay soldados profesionales ya que son soldados que debergan un sueldo y viven de eso, de prestar un servicio, pero hasta pensionarse como soldados profesionales, ¿sí? Aquí el servicio militar, para los que llaman soldados regulares, se llaman regulares, son aquellos soldados que todavía no son bachilleres, que no han terminado su secundaria, y entonces prestan un servicio militar de 18 meses, y los soldados bachilleres prestan 12 meses de servicio militar, o sea, los que ya terminaron. Sí, hay excepciones con soldados que ya están en la universidad y todo, pero que tienen que legalizar su servicio militar. Entonces, eso pasa. Entonces, muy bueno, es este video que nos muestra, nos enseña. Ahí nos mostraba al final unas fotos, ¿sí? Y de aquellos que en algún tiempo entraron y prestaron su servicio militar, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos los militares, los que ya estamos en la reserva activa, y decimos de todas maneras que soldado un día, soldado para toda la vida. Eso nos pasa y eso nos gusta y vivimos de esto. Bueno, muy bueno. Me gustó el video, muchas gracias por estar aquí. Ojalá les haya gustado el video también. Espero sus comentarios, espero su apoyo, su like, su suscripción, y que me sigan viendo, ¿sí? Gracias amigos, y nos vemos en un próximo video.
Hasta pronto.